Justamente hace un ratito estaba compartiendo algo sobre Mateo 7:21 y luego que terminé me di cuenta que no se escuchaba nada la voz, estaba muy alta la música. Yo justamente estaba aclarando la definición del versículo y el contexto de cuando las personas se acercan a Jesús y le dicen que han profetizado en su nombre, que han hecho milagros, que han hecho sanidades, que han predicado en su nombre, ¿no? Y sabemos que estas personas no eran cualquier persona, sino que eran creyentes, eran seguidores del Mesías, por lo menos lo que ellos creían en su mente, y que nosotros a veces creemos en nuestra mente, y a veces cuando nos encontremos con el Eterno, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos bien o no. Pero en este caso vemos que Yeshua le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y los que están un poquito más tiempo con nosotros, o han escudriñado o han escuchado otros mensajes, saben que la palabra maldad también se traduce como iniquidad, y en el griego justamente la palabra anovia, que significa sin ley. Estamos hablando justamente de la ley de Dios, la ley dada a su siervo Moisés, incluso los mandamientos, también los mandamientos de Levítico 23, y son unos cuantos mandamientos que justamente hoy vamos a hablar un poco en la porción. Bueno, parece que Daniela no llega. Si quieres comenzar, Marco, le dejamos la oración para el final de Daniela. Ya estoy más, cada día estoy más cerca. Pero disculpen, ya estoy cerca. ¿Ya está cerca? Pero Bueno. si el profeta Marcos quiere comenzar. Como quiera, profeta. Bueno, comenzamos si quieren. Bueno, voy a bajar más la música, así no le molesta. Bueno. Ahí. Perfecto. Baja el micrófono. Bueno, creo que saludó ya todo, no sé si alguien más se sumó nuevamente. Bueno, hermanos, y a Dios doy hoy por permitirme poder compartir un mil más y poder compartir algo de lo que el Señor siempre nos enseña. Siempre aprendemos, nuestra vida es siempre para, digamos, todos los días tenemos algo nuevo para aprender, y más en las cosas del Señor. Hoy quería compartir una reflexión con uno de los mandamientos. Justamente hoy recién hablaba Rubén acerca de los mandamientos. Yo creo que quizás por ahí pueda generar como para hacer debate, pueda generar o sacar dudas que a veces uno se pregunta, y lo quiero hoy compartir con cada uno de ustedes. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 21. Y yo a esta reflexión le puse: libres en la ley. Siempre escuchamos que hemos sido presos de la ley, que Jesús vino para hacernos libres de la ley. Y yo, en base a esta reflexión que hoy tengo para compartirle, le puse este título: libres en la ley. Quiero que vamos al libro de Éxodo, capítulo 21. En esta porción y en este capítulo hay muchas leyes, muchos decretos sociales de cómo debemos ser con nuestro prójimo, ¿no? Y quiero leer un solo versículo, dos versículos. En el capítulo, dijimos capítulo 21, verso 12. Dice la palabra del Señor: el que hiera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no hierlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Sí?
Este mandamiento nos dice que si uno asesina a una persona, lo hiere y esa persona muere, quien lo hiere debería de morir. Ahora más, si alguien no pretendía herirlo, no era su intención herir a esa persona, pero aún así muere, dice la palabra de Dios, sino que Dios lo puso en sus manos para que éste pueda morir. Y dice que Dios le señalará el lugar donde debe ir para que esta persona pueda huir y pueda ser salvo. A la persona que hirió sin querer, como decimos aquí. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y me hizo entender un montón de cosas. Nosotros, hermanos, entendemos que Yahweh, nuestro Dios, es único y supremo, y no hay otro Dios. Sabemos que Él es el único quien ordena todas las cosas, sabemos que Él es el único quien tiene el poder, Él es el único que ha hecho todo esto y ha ordenado cada cosa. No hay otro Dios fuera de Él, y eso creo que lo entendemos todo. Y esto me hace sentir, ver algo que lo quiero simplificar de esta manera. Hay muchas cosas que suceden en esta vida que nos ha pasado a nosotros, y supongo que con los hermanos, que tienen que ver con el mal. Y esto habla de que cada cosa que nosotros hemos pasado y pasamos son permitidas por Dios. Donde muchas veces nosotros, los cristianos mayormente, tendemos a decir, no, porque el diablo me puso esta traba, porque el diablo... Y surge esto también, como una vez habló el pastor, de las guerras espirituales. Vamos a orar, vamos a batallar, porque el diablo se ha levantado contra nosotros. Cuando la gente pasa problemas, y se le da mucho crédito al enemigo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Dios es el que tiene el poder y el control y el orden de todo. Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no se lo permite. Satanás únicamente se puede mover en lugares de desobediencia. Donde hay obediencia, ahí es donde está Dios. Dios se mueve donde hay obediencia en Él. Y donde hay desobediencia es donde se mueve Satanás. Y es el único lugar donde Dios le permite moverse. Y hago un claro ejemplo con todo esto. Esta es una palabra que muchas veces lo usamos. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí es donde entran las tentaciones. ¿Cómo trabaja el enemigo en las tentaciones? Es la única forma que él puede guerrear con nosotros, tentarnos a que nosotros incumplamos su ley. Fíjese, aquellas personas que infringen hoy la ley, muchas terminan presas y terminan ahí encerrados de su propia libertad, no son libres, donde sufren un montón de cosas, y eso es a consecuencia de infringir la ley. Si hoy nosotros infringimos una parte de la ley terrenal que tenemos, podemos ir presos. En cambio, hoy podemos estar aquí disfrutando de nuestra libertad porque no hemos infringido ninguna de esas leyes que nos lleven a estar presos. Con la ley de Dios pasa lo mismo. Cuando nosotros infringimos su ley, pasamos a estar presos. Ahora, si nosotros no infringimos la ley, estamos libres. De eso se trata lo que es la ley del Señor. Entonces, las cosas que pasan en esta vida y que nos pasan a nosotros, no siempre tienen que ver con el enemigo. El enemigo solamente va a actuar cuando nosotros no infringimos su ley.
porque es ahí donde Dios le permite moverse, no en otro lugar. Entonces, nosotros infringir su ley nos hace mal, nos hace destruir. Y solamente el enemigo nos puede tocar, si Dios lo permite. Porque es Dios quien maneja todo el universo y todo lo que se mueve en él. Y todo lo creado, Dios lo maneja. Y si nosotros somos tocados por el enemigo, o pasamos algunas circunstancias porque Dios lo permite, entonces estamos hablando que Dios es malo. No, Dios primeramente es amor. Y si Dios nos permite pasar por algo, es porque en algo nosotros hemos infringido o en algo nosotros debemos aprender su ley. Porque muchas veces Dios nos permite pasar situaciones para que aprendamos de su ley y no terminemos presos y terminemos muriendo. Porque infringir la ley de Dios nos lleva a muerte. Y esto es así. Fíjese, por eso digo que muchas veces el cristiano habla mucho acerca y le da mucho crédito al enemigo. Y el secreto está en cumplir la ley de Dios. Hay algo que siempre hablo cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo serían los finales de los tiempos. Y Jesús empieza a comentarles que, bueno, en aquellos tiempos va a haber terremotos, señales en los cielos. Y fíjese que hoy en día los cristianos se basan mucho, cada vez que sucede un terremoto, cada vez que aparece algo en los cielos, cuando a veces suceden estos fenómenos de la luna roja, los eclipses, ya está pronta la venida. Pero hay un versículo que nunca lo tenemos en cuenta, y es muy raro que se escuche hablar de eso, porque siempre hablamos de las señales que se ven. Porque el cristiano, los que creemos, siempre tenemos que ver para creer. Nos cuesta creer para ver. Y el versículo de Mateo capítulo 24, el verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros que hemos estado estudiando las raíces de la fe, sabemos que la palabra maldad está traducida al griego como la palabra anomion, que esta palabra quiere decir aquellos que infringen la ley de Dios, aquellos que están sin ley. Y cuando dice haberse multiplicado la maldad, no quiere decir que el diablo es el que va a tomar más fuerza y va a atacar. No. La maldad es de nosotros por infringir mucho más la ley. Lo que se va a ver es que se va a infringir mucho más la ley de Dios, va a avanzar tanto, se va a infringir tanto, y que hoy lo vemos, que la maldad avanza. El diablo avanza porque ese es su lugar. Él se mueve, acuérdense, en los lugares de desobediencia. A Jesús le pasó cuando él, antes de empezar su ministerio, ¿qué hizo el enemigo? Lo tentó. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Pone tentaciones para que nosotros infringamos su ley, la ley de Dios. Fíjese qué es lo que hacía Jesús. Escrito está, decía. Él siempre respondió con la ley de Dios y fue obediente. Y así venció al enemigo. ¿Cómo podemos vencer las dardos que el enemigo nos tira para que nosotros caigamos? Siendo obedientes. Siendo obedientes es la manera y la forma que el Señor nos enseña que el enemigo no nos toque. Y las escrituras dicen, sus promesas dicen, que aún hasta su enemigo hace estar en paz con nosotros. Cuando los caminos nuestros son ordenados, aún hasta los enemigos nuestros, el Señor hace estar en paz con nosotros. Y fíjese que dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y esto en griego quiere decir
significa algo de engendrar, de producir. Ya nadie va a tener ese amor. Y sabemos que el amor solamente se manifiesta de una forma. Lo dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mi ley. Entonces, si nosotros nos guardamos sus mandamientos, no estamos amando a Dios. Yo escuchaba el otro día un predicador que decía, no dice en las escrituras que si me aman es algo que tienen que sentir, que si me aman es algo que me lo tienen que decir todos los días, que me tienen que traer ofrenda. Si me amáis, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, muchas veces las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida, los problemas, dificultades, Dios lo permite. Dios lo permite. Lo que nosotros debemos tratar de entender es por qué. Señor, estoy infringiendo tu ley. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Porque nosotros en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios lo hace manifestar, sabemos lo que mal hacemos. Sabemos cuando infringimos su ley. Más cuando nosotros más conocemos, más estudiamos de su ley, el Señor más nos va a demandar. Y esto no quiere decir, hermanos, que bueno, entonces dejaré de estudiar las leyes del Señor, porque si más estudio, más me va a exigir, y no quiero que el Señor me exija tanto. No, debemos de aprender para que el enemigo no se aproveche de nosotros. Por eso el enemigo abarca en lugares donde hay desobediencia, y aún así en las iglesias donde se infringe la ley del Señor, el enemigo está ahí y él gobierna, porque el Señor es nuestro Dios. Yahweh le ha dado ese lugar que el hombre le ha permitido, porque hemos infringido su ley. Y cada vez que nosotros, el mundo infringe la ley, el enemigo toma más lugar. Por eso lo que yo quiero hoy dejar, hermanos, que no es siempre, o a veces, como decimos en Argentina, se gasta mucha energía en cosas que no tienen sentido. Muchas veces creemos que no, porque el enemigo me ataca, el enemigo me pone trabas. ¿Y sabe qué? Muchas veces somos nosotros que infringimos su ley y ponemos nuestras propias trabas. El Señor dice, ok, esa es tu manera de que tú crees que es la forma de caminar. El Señor respeta eso, ¿no? Él los guía. Mira, yo te ofrezco esto, vos lo que tenés que hacer es esto. Y a veces discutimos con no, pero yo creo que tiene que ser de esta forma. Y ahí ya contradecimos la ley del Señor. Y es ahí donde empiezan nuestros problemas, empezamos nuestros procesos, porque tenemos que tratar de entender lo que Dios nos habla en base a su ley. Queremos tener éxito, queremos tener buena salud, queremos tener buena economía, no queremos que los enemigos nos ataquen, cumplamos con su ley. Quiero dejar un verso más que está en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que nosotros queramos hacer en esta vida, si lo basamos y lo ponemos en manos del Señor, tendrán éxito. Y esto quiere decir que si nosotros basamos nuestros planes con base a su ley, conforme a su ley, todo tiene éxito.
En el libro de, siempre es algo que yo siempre hablo de Josué, que el Señor le dijo a Josué: mire que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que hagas tenga prosperidad. No te apartes de su ley, para que vos todo lo que hagas prospere y todo te saldrá bien. Y a nosotros, los seres humanos, nos cuesta poner por obra su ley, porque esto es algo que, y quiero compartir esto que escuchaba de un predicador, que el obedecer al Señor no tiene nada que ver con algo que sentimos. Yo siento que tengo que obedecer, no, uno obedece. No, bueno, porque yo amo al Señor y siento una vez. El amor no se siente. El amor no es un sentimiento, y yo creo que todos lo saben. El amor es algo, es acción, es un verbo que se pone en práctica. Fíjese, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él hizo una acción. No dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dejó un mensaje en los cielos, que lo escribió, que lo expresó. No, Él accionó. Entonces, vuelvo con esto, hermanos. Queremos que todo nos salga bien. Queremos que el enemigo ya no ocupe lugar en nuestras vidas, que no se aproveche de nosotros. Estudiemos su ley, pongámosla en práctica, porque es en el único lugar donde Él no se va a mover. Ahora, si nosotros incumplimos uno de sus mandamientos, es ahí donde Él actúa. Aunque Él siempre está, ¿no? Siempre el enemigo va a estar con sus tentaciones para que nosotros caigamos e infringamos. Por eso tenemos que estar firmes y tener esto presente siempre, ¿no? Que el que cree que está firme, dice la Escritura, cuide que no caiga. Porque muchas veces creemos que porque leemos la Biblia nada nos va a pasar y queremos estar firmes en el Señor. No, hermanos, somos humanos. La Biblia dice que no hay uno que no peque. Es constante lo que nos pasa. Siempre vamos a infringir su ley, pero tratemos de no infringir tanto. Por eso es bueno que el Señor hoy nos permite estar, de aprender. Y en pocos lugares se enseña de esto. Siempre se habla de usted cuando más da, más ofrenda, mejor le va a ir. Hablan de cosas que no ayudan al cristiano a que tenga en cuenta esto. Y luego vienen batallados, caídos, vuelven a las reuniones, pasan al frente para que el pastor le ore y sus problemas se solucionen. La vez pasada estaba viendo un predicador que hacía transmisión en vivo, y uno de los mensajes dice: pastor, ore para que mis finanzas cambien. Y el pastor oraba por eso, diciendo que no es la ley que el Señor nos dio, nos enseña cómo poder administrar nuestra economía, nos enseña qué debemos hacer para que nos vaya bien. El cristiano tendemos eso de que todo es mágico, que tan solo con la oración del pastor o el más ungido que creemos, los problemas se van a solucionar. No. El Señor nos enseña en cada paso, y los problemas se van cuando nosotros ponemos en obediencia su ley. Y quiero cerrar con esto, hermanos. Si realmente decimos que le amamos al Señor,
Si realmente decimos, Señor, yo te amo, acordemos las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no le demos tanto crédito al diablo, porque él no es nadie. Simplemente él se mueve donde Dios le ha permitido. Y él no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no le permite. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso yo creo que somos libres en su ley, mientras no le infringimos. Porque una vez que le infringimos, el problema está, somos gobernados y presos del enemigo, y no somos libres, no somos felices, vivimos frustrados, estresados, porque estamos presos por haber desobedecido la ley de Dios. Quiero dejar esto de reflexión, hermanos, para que lo mediten. Fíjense, y quería cerrar con esto también, que las cosas que acontecen en el mundo no es porque sabemos que Dios lo ha dicho así, ¿no? Pero es a causa de la infracción a su ley. Lo que vemos que hoy pasa, Dios ha dejado que pase, y Dios lo ha permitido, porque mucha gente infringe la ley, y cada vez aún es más, y aún es más, y esto va a aumentar. Como dijo Jesús, va a aumentar la maldad, y el amor de muchos se va a enfriar. Serán unos pocos nada más. Solo unos pocos serán los que realmente pondrán por obra la ley de Dios. Hermanos, Yahweh les bendiga, Yahweh les fortalezca, para que podamos poner siempre en práctica su ley, para que Él siempre esté presente a través de su Espíritu, guiándonos, ayudándonos a entender. Porque si nosotros tenemos al presente Señor todos los días y en cada momento, Él nos enseña. Quiero dejar esto de reflexión, hermanos, y bueno, que lo mediten y que podamos poner en práctica sus mandamientos. Rubén. Bueno, hermana Daniela, ya veo que está por ahí. No sé si se animaría a hacer una oración y si tiene alguna alabanza para compartir, y seguimos con la enseñanza. Bueno, bendiciones para todos, amados hermanos, Shabbat Shalom. Gracias, profeta Marcos, por la palabra que has impartido hoy. De verdad que nos alienta a seguir cada día. Hoy posteaba por allí, por mis redes sociales, por mi Facebook, y decía que las mentes, ¿verdad?, han estado quedando esclavizadas a través de sistemas que nos hicieron creer que la ley, ¿verdad?, fue abolida, y no fue así, porque la ley, ¿verdad?, está establecida por nuestro Padre Celestial y debemos cumplirla a través de la obediencia. Una de las cosas que debemos saber es que debemos amar, y el amor es uno de los mandamientos que está entregándonos el Señor para este tiempo. Y siempre nos los ha dado, solo que para este tiempo está resaltándolo más, porque dice la palabra, ¿verdad?, en las Escrituras, que el amor de muchos se ha enfriado, el amor se ha retirado, y no estamos cumpliendo con ese mandamiento. Es por eso que hoy, con las palabras que el profeta Marcos nos daba, nos alienta a cada uno de nosotros y a todo el que escuche este mensaje a volver a entrar en obediencia, a volver a cumplir sus mandamientos, a poder en este tiempo ser despertados, amados, para amarnos, para dar una palabra de aliento, para darle ayuda al que la necesite. Y quería compartirles con ustedes, para dar una oración, y así el pastor Rubén continúe, compartir con ustedes esta parábola del sembrador, que dice
Mateo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego la tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Quería compartir con ustedes la parábola del sembrador, porque sé que todos los que estamos acá, ¿verdad? Somos tierra, buena tierra, donde el Padre está dando una semilla, y esa semilla va a dar fruto en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra, hermanos, cuando nos reunimos, cuando el Señor la proclama, se activa en nosotros para que demos frutos para este tiempo. Y una de las cosas que hemos estado viendo en cada uno de nosotros es el crecimiento que nuestro Señor nos está dando en todas las áreas de nuestras vidas, como padres, como hijos, como hermanos, como ministros del Señor, ¿verdad? Que estamos llevando esta gran comisión para este tiempo. Así que gracias, profeta, porque ciertamente es una palabra que ha alentado mi corazón y sé que ha alentado el corazón de cada uno de ustedes, como lo es el guardar sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe bendición. Y eso es lo que Él quiere, bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Yo le decía al Señor que en este tiempo la gente está creyendo más por el testimonio. Aún es lamentable, pero cree más por el testimonio que aún por la palabra. Y nosotros somos el testimonio de que Yeshua sigue haciendo milagros, somos el testimonio de seguir llevando su palabra, ¿verdad? Porque somos un cuerpo y todo lo que el Padre hace, todo lo que Yeshua hace en esta tierra, lo hace a través de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, amémonos. Las porciones de cada Shabbat traen gran bendición para nuestras vidas porque nos dejan una gran enseñanza. Y bueno, quiero bendecirles, quiero que el Padre cumpla con lo que ha prometido, con lo que ha jurado para nosotros a través de las Escrituras, que dice Isaías 56, que aquel que guarda el Shabbat, el día sagrado del Señor, lo consagra para Él, el Señor lo bendice, no habrá árbol seco ni eunuco, aquel que guarda verdaderamente este día. Este día es una santa convocación y nosotros lo hemos guardado con el corazón. Por eso cada viernes que ustedes están acá y comparten con nosotros, compartimos la palabra, el Señor es el que se lleva gloria, el Padre es el que se lleva la honra y Él sabe que lo hacemos con todo el amor. Así que quiero proclamar esa palabra, que la bendición que corresponde por legalidad divina atraviese los umbrales de nuestras casas, que el Señor nos levante en este tiempo con voces fuertes, como lo dice Isaías 58, clama voz en cuello, y queremos clamar, proclamar que el Señor verdaderamente nos ayude a cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos, ordenanzas. Le pido al Padre Celestial en el nombre de Yeshua que los bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga todos los roles por el cual usted ha venido a esta tierra, que el propósito por el cual, Padre amado, cada uno de mis hermanos vino, se ha cumplido para este tiempo a través del amor, que los unja, Señor, con esa unción que dice tu palabra, que pudre los yugos y los yugos se pudren por causa de la unción, que nos levantes como atalayas y que seamos, Señor, como flechas en tus manos, que tu reino se establezca en la tierra, Señor, así como lo dice tu escritura en la parábola, Señor, que aquel que ha escuchado la palabra del reino, Señor, sea como la buena tierra, Señor, que va a dar fruto al 100, al %, al 30, Señor, al 1000%, Padre amado. Yo te pido en esta hora que esta palabra sea una palabra de multiplicación, Señor,
que la ley, Señor, para multiplicar sea activada en cada uno de nosotros, que nosotros en esta noche podamos emitir, podamos accionar, podamos reaccionar y todas esas bendiciones, Señor, sean devueltas a cada una de nuestras vidas. Que tú bendigas a nuestros hijos, Señor, porque nuestros hijos son redireccionados para servirte y para honrarte. Tu palabra dice, Señor, que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y estos serán levantados, Padre. Si en alguno de cada uno de nosotros ha estado pasando por un momento de tribulación, Señor, tu palabra dice que primero viene el abatimiento, pero tú nos presides con tu honra, Señor. Seremos, Señor, coronados en ese tiempo y tú nos vas a exhibir, Señor, como diademas en el tiempo, Señor, que es necesario. Solo te pido que nos sigas llevando al lugar correcto, al tiempo correcto, Señor, y con las personas correctas, para que esta palabra que tú estás impartiendo hoy, Señor, pueda dar el fruto por el cual, Señor, tú nos juntaste, Padre eterno. Por eso te doy gracias, Señor. Yo bendigo la vida del pastor Rubén, la vida de Oscar, la vida del profeta Marcos, Señor, la vida de Oscar, Señor, y su familia, la vida de Vanessa y su familia, Señor, la vida de Pablo. En el nombre de Yeshua sean bendecidos todos, sean bendecidos, Señor, este ministerio. Y te pido que sigas trayendo ensanchamiento, Señor. Que tú nos ensanches, que nuestras estacas, Señor, sean firmes y que tú nos coloques, Señor, en este tiempo donde tú nos quieres tener, Padre amado. Yo bendigo, Señor, en esta preciosa noche, en este Shabbat, Señor, las vidas por cuanto tú nos has mandado, Señor, a preservar tu nombre, a guardar tu nombre. Y te pido, Señor, que en este tiempo podamos cumplir con ese mandamiento, que sean renovados, Señor, nuestras mentes. Y tú, Señor, con tu palabra, venga, Señor, a transformar el corazón, Señor, porque es el corazón, Señor, en el cual nosotros debemos amar, en el cual nosotros debemos perdonar, Padre amado. Así que te pedimos en esta hora, Señor, que nos devuelvas identidad, Padre amado. Entréganos identidad, Señor, para poder cumplir tu dabar, tu palabra, tus mandamientos, Señor. En el nombre del Dios Padre y del Dios Altísimo. Amén, amén y amén. Bueno, gracias, Daniela. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Está perfecto. Seguimos con la porción entonces. Sí, se escucha como bien. dijimos, la porción comenzaba en Éxodo 21:1, ¿no? Y dice que cuando nos acercamos por primera vez a la ley o a la Torá, la sensación es la de estar frente a una serie de mandamientos y ordenanzas que parecen obsoletas. Sin embargo, si meditamos en cada una de ellas, vamos a encontrar de una u otra forma no solamente que podemos aplicarlas en nuestras vidas, sino que nos revelan profundamente la naturaleza del carácter de nuestro Padre. Ordenados los 10 mandamientos que fueron dados justamente en el monte Sinaí, Yahweh, el Dios de Israel, continúa transmitiendo su voluntad a Moisés para que la enseñe justamente al pueblo. Varios de esos estatutos revelan en primer lugar su más importante atributo, que es justamente el amor. Es interesante que después de ordenar lo relacionado con el altar de Dios, su primera preocupación es por los más débiles y los vulnerables, por el siervo, por la mujer joven de las familias pobres, las víctimas del abuso y de la violencia, sobre el feto, como lo llaman muchas personas cuando ya ha concebido una mamá que está encinta. También habla de los animales domésticos, la viuda y el huérfano, del pobre y del extranjero. Todo esto nos habla en esta porción. Así que lo que comienza justamente en el capítulo en hebreo nos confirma que la Torá o la ley no solamente son los 10 mandamientos, como muchos creemos o muchos creen, sino que toda la voluntad del Eterno fue revelada y ahora transmitida al pueblo y a las demás generaciones, porque la ley de Dios es eterna. A veces yo les digo ley porque muchos de ustedes pues, se pueden confundir con Torá, pero ley y Torá es lo mismo, es instrucción. Así que Dios, el Todopoderoso,
enseña que su pueblo debe tener un especial cuidado con los débiles, enseñarles que hoy aplicamos a quienes nos rodean de acuerdo al medio que nos rodea. Siempre habrá, dice, que a nuestro alrededor viudas, huérfanos, extranjeros, y a veces hacemos daño con intención o sin ella, incluso a veces hasta a nuestros vecinos. Pero aparte de este carácter del amor, también se revela de manera especial el atributo de justicia. De la misma manera que el Padre defiende al pobre, tiene cuidado de que la justicia no favorezca a un hombre por esta causa. La justicia debe alcanzar por igual a todos, independientemente de su estado o su riqueza, justamente como nos dice la Escritura, que Él no hace acepción de personas. Y en Éxodo 23:6, y mediante la restitución, se da la oportunidad de redimir los errores que cometemos. Para comprender mejor este mandamiento, recordemos que el Eterno acaba de libertar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Esta también es razón para que los mandamientos que vienen después, los posteriores, a la orden del altar del sacrificio, comiencen con la ley del siervo. Israel, por ejemplo, era siervo en Egipto. Nosotros, siervos o esclavos en el mundo. Por eso siempre hablamos del paralelo de que Egipto es la representación del mundo, o el mundo es la representación de Egipto, y nosotros estamos en el segundo éxodo. O somos justamente esclavos del mundo o del pecado, o somos esclavos del Mesías. Y como amo que nos amó y entregó su vida por cada uno de nosotros, Él justamente nos libera de nuestra vieja vida para que los sirvamos, así como Él decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así que nosotros, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, empezamos a caminar con la instrucción de Dios, con la ley de Dios, estamos preparados para toda buena obra, dice. Entonces los mandamientos no van a ser difíciles. Dice: estas son las leyes que le propondrás. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. Acá vemos también que tiene una relación de los 6.000 años que se habla en las Escrituras, y el 7º vamos a tener el milenio, el descanso. Si entró solo, dice, solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá con él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado una mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él se irá solo. Pero si el siervo dijere: yo amo a mi señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le agujereará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esto a veces nos puede parecer cruel, pero a veces tenemos que llevarlo también un poquito más en la profundidad. Nosotros, cuando dejamos ser esclavos del pecado, pasamos a ser de aquel que nos compró, que nos dio la libertad, y pasamos justamente, Él nos sella con su espíritu, y nos llena de su espíritu para que estemos preparados para toda buena obra. El Espíritu Santo muchas veces no viene a hacer las cosas que a veces nosotros pensamos que viene a hacer. Él viene justamente a ayudarnos, a llevarnos a toda verdad, y a ayudarnos principalmente a cumplir sus mandamientos. Vamos a leer con atención este mandamiento y pensemos en lo siguiente. Dice que Dios determinó en su plan que el tiempo del hombre fueran 6 milenios. En algunas partes pueden leerlo como 6 años. Y el milenio, el 7º, será de libertad eterna. El hombre y su esposa son una sola carne delante del Eterno. Jesús nos compró con su sangre, así nos dice la 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio, así que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y también en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? 1 Corintios 7:23
Dice, por precio fuiste comprado, así que no nos hagáis esclavos de los hombres. Dios entonces ordena que al comprar al siervo lo harás servirte por 6 años, pero el séptimo será libre. Nosotros, por ejemplo, fuimos comprados por Jesús y fuimos hechos sus siervos del Eterno. En Romanos, la carta de Pablo a los Romanos 6:22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, no de la ley, del pecado, dice, y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que al finalizar el año sexto, el sexto milenio, y comenzar el séptimo, quedaremos libres, reinando con él justamente. Apocalipsis, el libro de Revelación 5, versículo 10, dice, y nos ha hecho para vuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vemos que ya después del sexto milenio, ya no seguimos siendo los esclavos, sino que vamos a ser reyes y sacerdotes, y justamente con nuestro Mesías, con nuestro amo, que sabemos que nos ama y dio su vida por nosotros, tenemos la oportunidad de reinar por él. Él siempre quiso que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Incluso en el monte Sinaí, cuando él quería hablar con las tribus, con los seguidores, con su pueblo, vemos que ellos iban a recibir esta ordenanza, ser reyes y sacerdotes, pero no pudieron recibir por la causa de lo que hicieron, ir tras otros dioses. Dejaron el mediador en ese momento, que era Moisés, pensando que había muerto, y trataron de buscar otro mediador, como hoy también vemos que personas buscan mediadores a través de la oración para pedir peticiones a Dios, cuando sabemos que el único mediador es Jesús. El único camino, la única escalera entre Dios y los hombres es Jesús. La misma escalera que habla Jacob, que veía a los ángeles subiendo y descendiendo. Dice que si entró solo, solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Pero si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, como dijimos hoy, yo amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta del poste, y el amo justamente le marcará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así que el siervo que determina seguir al lado de su señor, ya siendo libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta del poste, y su amo justamente le hará una marca con lesna y será su siervo para siempre. Muchas veces hay personas que utilizan en la puerta la mesuzá, que es algo que dice como que es algo que debemos poner tras nuestras puertas para poner las escrituras. Literalmente yo creo que eso no es así. Si bien los hermanos de Judá lo hacen, creo que nosotros el mandamiento que sí tenemos es de usar los sixiot, que son justamente una ordenanza para aquellos siervos del Eterno que cuando miren los sixiot se acuerden de que han hecho un pacto con Dios y hay que guardar los mandamientos. Y la pregunta, ¿cuál es la puerta de hoy? Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Esto está en Juan 19. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. Así que Jesús es la ley viviente. Así que la oreja dice que sería pegada a la puerta, al madero de la puerta, que además de ser Yeshua simbólicamente, también es la puerta por donde se colocó la sangre de redención de la esclavitud en los tiempos de Pesach, cuando con la sangre del cordero se marcaba las puertas para que el ángel destructor no lo destruyera y pasara por encima, ¿no? Y
¿Qué simboliza esto del tener la oreja o el oído pegado a la puerta? Significa justamente escuchar con atención, escuchar siempre. ¿A quién? En Deuteronomio 16, el eterno Dios de Israel anunció que enviaría a un profeta como Moisés, a quien a él deberíamos oír. La Escritura dice a él Shema. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, y a él oirás. Así que Jesús o Yeshua es el profeta anunciado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 7, nos dice así: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que, ¿tienes tú la oreja pegada a la puerta? Si no la tienes, debemos de decidirnos, como tantos hoy, simplemente escuchar a Yeshua, guardar sus mandamientos, o darle la espalda a Yeshua y seguir el camino de nuestra mente o de los hombres. Así que cada uno de nosotros tenemos la decisión. Si el Eterno te dio esposo o esposa e hijos, ellos continuarán siendo del Todopoderoso. Sabemos que la salvación es personal, pero también sabemos que muchas veces las Escrituras, algunos de los siervos dijeron: mi casa y yo serviremos a Yahweh, o serviremos a Jehová. Entonces, ¿dónde empieza nuestro ministerio? Nuestro ministerio comienza en el hogar. ¿De qué vale, dice la Escritura, ganar al mundo o salvar a muchos de ellos y perder a nuestra familia? En Éxodo 21:7 nos habla de la justicia. Dice que cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y si no le agrada a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechase, ¿no? Siempre hablamos de que el pueblo de Dios no debería mezclarse entre otras naciones, porque si no pasa y acontece lo que aconteció con Salomón. Salomón era un hombre que Yahweh le dio sabiduría, pero también vemos que a través de los años él iba errando. Una de las cosas que hacía era un siervo amable, y trataba de tener todo a los príncipes a su alrededor que estuvieran bien con él, y como lo hacía muchas veces casándose con cada una de sus hijas. Entonces era muy difícil que su suegro fuera a hacerle guerra a Salomón, cuando la hija justamente de ese rey era la esposa. Así que acá dice que puede tener un rescate, pero no debe venderla a un pueblo extraño. Mas si lo hubiese desposado con su hijo, hará que ella, según las costumbres de las hijas, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, pero sin dinero. Era costumbre entonces que una familia hebrea, que llegara a ser muy pobre, entregara a veces su hija a otro, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto lo ayudaría a salir de una situación penosa. Muchas veces las mujeres, por no tener un varón, un esposo, muchas veces morían de hambre, morían por no ser cuidadas. Y esto también lo vemos en la guerra que había. Cuando había guerra, las mujeres a veces se vestían con sus mejores prendas, porque el pueblo que ganara, por ahí hallaban gracia ante sus ojos y la tomaban como esposa y no perecían en la tierra. En Deuteronomio 15:11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, y por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y si se vendiese a ti tu hermano hebreo o hebrea, o sea, de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y te hubiese servido 6 años, al 7º año le despedirás
y le dejarás libre. Y cuando lo despidieres, no lo enviarás con las manos vacías. Así que el mandamiento, entonces advierte que si el amo no quiere la muchacha por esposa y no la puede vender a un extraño, se le permitirá que la rescate. Y el rescate es justamente redimir o liberar. Esto lo vemos justamente en la historia de Ruth, que siguió justamente con su suegra después de morir su esposo. Y vemos que acá el siervo, el más cercano, era el que tenía que liberarla o redimirla casándose con ella. Y como el que le pertenecía a redimirla no quiso, hizo un juramento, entonces lo redimió el siervo donde ella iba justamente a recoger las espigas. Y ahí paga un precio justamente para liberarla. Así que la muchacha, por extrema pobreza, fue entregada, o sea, vendida a una familia, pero el Eterno pone condiciones especiales para su trato. Que si el amo no la desposa, alguien del pueblo la puede redimir, pero para dejarla libre de nuevo, y no puede ser dada a extraños. Pero si el hijo del que la tiene como esclava es el que se casa con la muchacha, el amo la debe tratar como hija. Y si el amo o el hijo que la despose toma otra esposa aparte de ella, dice, por los padres, recordemos que existían matrimonios múltiples, aunque la voluntad del Eterno era siempre que fuera un hombre o una mujer. Pero la ley dada por Moisés fue por la dureza y el corazón inclinado del hombre. Pero hasta el día de hoy la ley de Dios sigue hablando de un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no se le puede disminuir su derecho y debe ser tratada como esposa y no como esclava. Y para terminar, y dice, y si ninguna de las tres condiciones se da, y no la quiere el amo, y no se casa con el hijo, o no va a recibir el trato justo que le corresponde como esposa, debe ser dejada en libertad, sin redención. Esto es, sin que nadie pague por su libertad. Así que el Eterno vemos que cuida de los siervos, cuida y protege a los más necesitados. Fue tanto así que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, como dije anteriormente, la ley de Dios es libertad. Y ahora yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que me diga un número del 1 al 176. Y yo por ahí compartiré un versículo más. Así que, Oscar Cisnero, ¿puedes darme un número, por favor? Del 1 al 176. ¿Estás por ahí, Oscar? El 53, pastor. ¿Qué número? 53. 53. 53 dice así: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Gabriel, ¿puedes compartirme un número del 1 al 176? Gabriel Guerrero. Bueno, Daniela. El número 68. 68. El 68 nos dice así: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Daniela, ¿un número, Daniela? El número 7, Pastor Rubén. 7. ¿Cuál? El número 7. El número 7. Estamos en el capítulo, en el Salmo 119. El número 7 nos dice así: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere
tus justos juicios. Profeta Marcos. Marcos. ¿No se escucha? ¿Dijo algún número el profeta Marcos? ¿No? 120 dice ahí abajo. Perfecto, nos vamos 120. al 120. Esto lo hizo un hermano una vez en vivo y la verdad que fue de bendición para todos los que estaban escuchando el mensaje. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. En otras traducciones por ahí diría tengo temor o tengo respeto, que viene a ser lo mismo. Hermana Vanessa Paola. Estoy siguiendo el orden de los cuadraditos que tengo acá. Vanessa, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me puedes decir un número del 1 al 176? ¿Me vuelve a repetir? Un número del 1 al 176. El 121. 121, estamos cerquita. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Adalberto. Adalberto Bustamante, ¿me dice un número? Buenas noches con todos. Buenas noches. Queridos hermanos. Sí, sabe que el número que tenía en la mente era el 7 y lo dijo Daniela. Lo dijo Daniela. Y sé que verdaderamente, sí, y sé que verdaderamente el Señor está en nuestros pensamientos y Él confirma a través de los hermanos de que Él está pilas en todas. Así que el número que le voy a decir ahora es el número 12. ¿12? ¿12 dijo el hermano? 12. Sí, el número 12. Perfecto, ¿qué nos dice el versículo número 12? Nos dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ya sabemos que los estatutos, sus leyes, su ley, está todo dentro de los mandamientos, ¿verdad? Esteban Celis, no sé si está por ahí. Esteban Celis. Bueno, Yami Sosa. Yami Sosa o Esteban Celis, ¿me escuchan? 22. 22. El número 22. Perfecto. Dice: aparta de mí el aprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hermana Raquel. El número 9, pastor. El número 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, terminamos con Indira. Amén. 19. El 19. Bueno, el 19 dice: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Bueno, el Salmo 119, la verdad que es escrito por justamente David, un hombre conforme al corazón de Yahweh. Ustedes podrán decir, pecó, asesinó, se adulteró, pero esa es la vida de cada uno de nosotros. De una u otra manera estamos inclinados al mal y pecamos,
pero vemos que si nos arrepentimos, Dios anota nuestros nombres en el libro de la vida y podemos justamente obtener la vida eterna y ser reyes y sacerdotes con Él. Eso no quiere decir que nos vaya a liberar de las consecuencias. Vemos que por más que David imploró, tuvo la consecuencia y la muerte de un hijo, ¿no? Y él sabía que esto venía a causa del pecado que había cometido, mandar prácticamente a matar al esposo para quedarse con su esposa, y todo eso trae consecuencias. Así que nosotros podemos tener consecuencias de los errores que tenemos, podemos quedar con marcas en la piel o en la mente, en nuestro corazón, por los errores que tenemos, pero tenemos la certeza de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob vino justamente vestido en humanidad para pagar con precio de sangre por cada uno de nosotros. Así que les bendigo con esta porción que hemos compartido. El Salmo 119 dice que la Torá o la ley también dice que es el camino, dice que es la verdad y dice que es la vida. Y no es menos importante saber que la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros, y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, no sé si alguno de los hermanos tiene algo para agregar, si no, hoy sí tengo alabanza para despedirme con ustedes. Bueno, espero que sean bendecidos cada uno de ustedes, sigamos orando los unos por los otros. Recordemos que debemos amar a Dios, pero también debemos amar a nuestro prójimo. Perdón, se me había cortado la internet. Vamos con esta alabanza que tiene muchos años, pero es de bendición. Corazón
despedimos, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, y para aquellos que entraron tarde, en breve estará en YouTube esta enseñanza para que puedan escucharla nuevamente y meditar en ella. Les bendigo a cada uno de ustedes, shalom y hasta la próxima.